Bien, iniciamos con nuestro tema número 2, que es la estadística. De hecho, aquí inicia ya formalmente los temas de la materia, aunque ya con el diagnóstico y la parte de ejercicios se inició esto ya la parte formal, ¿no? La estadística es una ciencia joven en su aplicación, aunque lleva cerca de 200 años de estudiarse teóricamente. Es una herramienta que utilizan los psicólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, antropólogos, médicos, educadores, analistas del mercado, administradores, políticos, etcétera, para formar y tomar decisiones dentro de su área de trabajo. Si ustedes se fijan, ahorita van a venir tiempos electorales. De hecho, es fundamental la estadística para muchos de ellos en las campañas, para estimar quién va votando a favor de quién, hacer las estimaciones para saber quién va a ganar o no. Las noticias, verlas ustedes, ven cuadros, tablas estadísticas para saber el comportamiento de muchas cosas. Pues la estadística hoy en nuestros días pues es fundamental. Ahora con la pandemia, pues con mayor razón, ¿no? De hecho, si ustedes checan la estadística de si ha disminuido, ha subido, cuál es la proyección, hasta dónde vamos a encontrarnos, fue fundamental en estos tiempos de crisis. Entonces, la estadística, insisto, juega un papel muy importante, ¿no? La estadística expone una serie de pasos a seguir para llegar a resultados. Todo tiene un procedimiento, un método para saber con exactitud y poder finalmente establecer las condiciones que nos permitan llegar a establecer un principio, una meta por cumplirse. Finalmente, la estadística también puede fallar, pero normalmente cuando se manejan bien los datos, se cumplen las condiciones, ¿no? Recopila los datos que necesita. Esto se puede hacer mediante encuestas. Se hace una investigación de mercado, se pregunta a las gentes, se hacen entrevistas para establecer, insisto, en lo que uno quiere establecer o saber o conocer de cierta situación. O recabándolos directamente de archivos, así lo hacen los economistas que requieren datos históricos. Aquí, ahora que ustedes hagan su tesis, se van a dar cuenta de la importancia del dato histórico, porque en base a eso podemos establecer los comportamientos numéricos de ciertas situaciones que se estén presentando para establecer esas condiciones o la hipótesis que ustedes van a manejar en su tiempo. Una vez recopilada la información, debe organizarse y ordenarse. Para ello es recomendable elaborar cuadros estadísticos. Estos cuadros, que son los primeros que ustedes van a hacer y que van a poner en su cuaderno, que es lo que les decía, eh, son los que inicialmente se presentan para que toda la información de estos cuadros, lo importante es que a simple vista usted de verlos entienda qué estamos mostrando y pueda concluir lo que usted de esa información quiere encontrar, ¿no? Para poder recopilar los datos adecuadamente se deben conocer la población objetivo de estudio por medio de una muestra representativa. ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es universo? Es una parte importante que ustedes van a ocupar el día de mañana para cuando hagan una investigación. Desafortunadamente, ahorita por las circunstancias, no vamos a hacer investigación nosotros. Normalmente la materia yo la hago en una investigación real donde hacen encuestas, donde acumulan los resultados, donde presentan los informes, todos los datos que vamos a ver aquí teóricamente, ustedes a la par los estaban aplicando en la escuela. Ahorita pues ya no sé si es imposible, pero bueno, cuando menos vamos a irlos comentando para que se den una idea para qué nos sirve cada cosa, ¿no? Se llama población al total de sujetos observables y la muestra la parte representativa de dicha población. ¿Qué es nuestro universo? Nuestro universo, haga de cuenta usted que en el CEBETIS, nuestro universo son todos los grupos del CEBETIS 75, ¿sí? Si yo saco a esta parte universo población, se le conoce con ese nombre, al total de individuos que conforman esta población. Si yo saco una muestra, ¿qué es una muestra? Por ejemplo, sexto H, sexto N, son dos muestras de esa población, de ese universo. Y un elemento, pues, es el sexto H, sexto N, ¿sí?
Si yo de aparte del sexto H, del sexto N, escojo 2 alumnos, 3 alumnos, son elementos de ese elemento o de esa muestra que estoy presentando. Entonces, nuestra población es el universo o el total de la población que yo voy a encuestar o que voy a obtener información. Para esto existen variables. Desde el punto de vista conceptual, existen 3 variables: las nominales, las ordinales y las cardinales. Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Es importante que se vayan fijando para establecer, cada una tiene una peculiaridad y vamos a ir poniendo ejemplos, ¿no? Las variables nominales son las más simples y abundantes y su única función es clasificar. Por ejemplo, ustedes están viendo el distrito de riego, perdón, 1, 2, 3, 4, hectáreas sembradas, 680, 1200, 300, 500. Las nominales no importa cuál sea mayor o cuál sea menor, ¿sí? Aquí lo importante para ellas es nada más mostrar la información tal como se da de esta manera. Tampoco importa en qué orden van ni su cantidad. Simplemente mostramos la información tal como se me da y esas son variables nominales. Si se fijan, 1200, 300 no están en orden ni de mayor a menor, ni un orden jerárquico de 1 a 4. Entonces, su variable nominal, así la podemos catalogar. Vamos a ver otro ejemplo. Variable estado civil. Esta medición nominal me habla de soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Ojo, esta es la categoría de la variable. Esta. El que sea la numeración ustedes, normalmente nosotros confundimos la categoría con la variable, ¿sí? Nosotros pensamos que soltero casado es la variable y no, esa es categoría. El soltero, casado y viudo es su categoría y el estado civil, que es lo que yo pregunto, es nuestra variable, ¿sí? Son dos cosas que ustedes deben de ir identificando. A nivel de medición, estado civil, en este ejemplo es un conjunto de 5 categorías mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere que sean mutuamente excluyentes? Primero, alguien que es soltero, pues no puede estar divorciado. Finalmente su estatus ya es divorciado, no es soltero. O alguien que esté casado no puede ser viudo porque está casado, ¿sí? Entonces, por eso se le llama mutuamente excluyente cuando nomás puede ocupar una de las 5 categorías. No puede ocupar 2 o más, ¿sí? Eso es importante para cuando les hacen encuestas en los formularios de Google para que no marquen 2 o más canastillas. La variable ordinal me dice, clasifica las observaciones en categorías mutuamente excluyentes. Ya comentamos que esas no pueden ser ocupadas 2 al mismo tiempo. Exigen un orden. Si ustedes se fijan, no es lo mismo que yo presente quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, son completamente mayor que, se utiliza este término, son mayores que, no es lo mismo una quemadura de primer grado que una de tercer grado. Acá los casos pueden variar, puede ser menor, mayor, pero lo que nos determina la variable ordinal es la posición, como nos dice, que ocupa, ¿no? No podemos hablar que son iguales en ese sentido. Ahora, la variable alcoholismo, definida como el grado de dependencia respecto a las bebidas embriagantes, es un buen ejemplo de la variable. ¿De cuál variable? Pues de la variable ordinal, ¿no? Ojo, variable alcoholismo. Acuérdense que a esto le llamamos categorías, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Precisamente son mutuamente excluyentes porque alguien que es abstemio no puede ser bebedor regular o bebedor ocasional. Entonces recuerden, son mutuamente excluyentes porque no pueden ocupar 2 al mismo tiempo.
Y la variable, pues es alcoholismo. La categoría es la que me da en qué grado tenemos nuestra variable, en uno o en 4, ¿no? Por eso cuando les califican a ustedes, di del número 1 al 5 cómo se encuentra tal situación, es este tipo de situaciones y de variables. Otras variables del tipo ordinal serían grado de escolaridad. No es lo mismo que estés en primero que en sexto o que en cuarto que en quinto, ¿no? Rango militar, pues no es lo mismo soldado raso que general, que capitán, que teniente. O jerarquía eclesiástica, pues no es lo mismo que seas monaguillo a que seas obispo o que seas sacerdote o que seas papa, ¿sí? A eso se refiere estas partes. Variables cardinales son las más complejas. Son variables operacionales, que es una escala cardinal que se caracteriza porque las diferencias iguales entre dos de sus puntos son iguales entre sí. Las cifras asociadas a las categorías son efectivamente cuantitativas y en consecuencia se puede efectuar en ellas operaciones aritméticas. Ojo, las cardinales, yo puedo hacer operaciones, ¿sí? Estas variables se dividen en continuas o discretas. La variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor, ya sea entero o fraccionario. Por ejemplo, el número de kilómetros que puede recorrer un automóvil con el tanque de gasolina lleno, a diferencia de altura sobre el nivel del mar. Podría ser variable 353.5, 348.76, etcétera, kilómetros, por ejemplo, ¿no? Producción anual de azúcar, salarios, estatura, este sería un ejemplo muy claro de ellas, ¿no? La discreta es aquella que tan solo puede tomar valores o unidades enteras. Por ejemplo, una familia puede tener 0, 1, 2, 3, 4 hijos, pero jamás puede tener 2.5, 3.2, o sea, no puede tener fracciones de esa parte que se va a medir, la variable discreta. Otros ejemplos, producción anual de automóviles, números de huelgas anuales, no pueden decir hicimos 4 carros y medio o tuvimos media huelga. La variable edad, su categoría, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Si ustedes se fijan en las encuestas que les hacen a ustedes, siempre les preguntan su edad y ya marcas, ¿no? Edad es la variable, lo que estoy midiendo o los datos que quiero juntar, eso es a lo que le llamamos variable. Categoría es con cómo o con qué lo califico, ¿sí? O lo identifico la situación personal. Supongamos ahora que investiguemos en una comunidad el número de hijos de la familia. Esta variable podría admitir las siguientes respuestas. Número de hijos, mi variable. Número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. 12 hijos, categoría de la variable, ¿sí? Es como mido yo la situación de la variable o la situación que, cómo se comporta nuestra variable, ¿no? La constante es aquella que solo se puede tomar un valor, por ejemplo, una persona solo puede tener una madre o el número de razones sociales que puede tener una sociedad siempre sería 1. Por ejemplo, ustedes su número de control es constante porque ese desde que entran a primero, así se den de baja a 1 o 2, 3 veces, su número de control nunca se pierde hasta que termina por fin la carrera, el bachillerato o finalmente pues, se da de baja, pero su número de control allí existe y es con el que lo identificamos muy rápidamente, ¿no? Estos conceptos pertenecen a una de las ramas de la estadística denominada teoría del muestreo, que es muy importante, pues así se hace un muestreo correcto, se obtendrán resultados representativos de la población. En un caso contrario, podemos incurrir en errores o omisiones debido a estimaciones que están fuera de la realidad. Por eso es muy importante que sepamos saber cómo se va a hacer la muestra, cómo se van a obtener. Por eso la intención que tenemos cuando estábamos físicamente en la escuela es que ustedes pudieran
tener la experiencia práctica de una investigación real para que todos este tipo de detalles los pudieran ir asumiendo. Nosotros las investigaciones que se han hecho en la escuela, de hecho a ustedes les tocó que les aplicaran cuestionarios mis alumnos, es precisamente que los resultados que nos arroje puede ser cuidadosos en qué sentido, aunque yo pienso que se le aplica al 100%, pero a la hora que se aplicaron, pues no estuvieron dos, no estuvieron tres alumnos. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? O que alguien me contestó si Tony son, lo puedo desechar, no lo puedo desechar, ¿no? Todas esas circunstancias lo vamos a ir comentando, ¿no? Se diferencian dos usos del método estadístico, estadística descriptiva o deductiva y estadística inferencial o inductiva, ¿no? La descriptiva o deductiva es el método para obtener de un conjunto de datos conclusiones sobre los mismos y que no representan, no sobrepasan el conjunto de conocimientos que para obtener de un conjunto de datos conclusiones sobre los mismos y que no sobrepasan el conjunto de conocimientos que proporcionan esos datos. Su estudio incluye desde las técnicas de colectar, presentar, analizar, interpretar los datos. ¿Cuál es la descriptiva? La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe lo que tú encuentras, no supones, describes. Si yo quisiera, por ejemplo, sobre bullying, a ustedes les hicieron una encuesta sobre bullying, para no suponer, tuvieron que encuestar al 100% de los alumnos. Estamos hablando de 1,700 alumnos en dos turnos, matutino vespertino, para ver la existencia o qué está pasando con el bullying en el plantel. En esa situación, estoy seguro que lo que encuentre me va a reflejar una realidad. Voy a describir la realidad de lo que está pasando en mi escuela. ¿Qué pasa si yo, esa sería mi población, 1,700 alumnos, y la encuesto al 100%? ¿Qué estadística voy a ocupar? La descriptiva. ¿Por qué? Porque voy a describir los hallazgos que yo encontré al 100%. No voy a inventar nada, no voy a suponer nada. ¿Qué pasa entonces cuando vemos que de esos 1,700 nomás encuesto a 3 de cada grupo? Ahí ya estamos hablando de una situación distinta donde yo puedo suponer que está pasando o que puede pasar una situación, pero no tengo la certeza de que se esté dando la situación. ¿Por qué? Porque de 1,700 alumnos yo nomás encuesté 3 de cada grupo, estamos hablando de 36 alumnos por turno, 72 de 1,700, no me refleja una realidad. Puede suponerse como puede ser cierta o no, o me puede dar una información falsa. Por eso la idea de que nuestra muestra, mientras más certeza tenga en cuanto a su tamaño, más realidad voy a tener yo de describir lo que está pasando en ese sentido. Esta estadística inferencial o inductiva, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que el ejemplo que les puse? Una inferencia estadística es el método y el conjunto de técnicas que se utilizan para obtener conclusiones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por los datos. ¿Qué es lo que yo les decía? Puse la estadística descriptiva de los 1,700 alumnos, encuesta a los 1,700. ¿Qué va a hacer? Pues los voy a describir lo que yo encontré y no va a haber lugar a dudas. ¿Por qué? Al igual que ustedes, si se fijan, el semestre pasado encuestamos a todo el personal, a todos los alumnos, para evaluar a sus maestros, ¿sí? A 1,700 alumnos y al total de los maestros. Pongo ese ejemplo para explicar esta parte. Normalmente siempre hay un recelo del docente de ser evaluado porque son los primeros en que me discriminan si es cierto o no los hallazgos que hizo cada uno de los grupos, ¿sí? ¿Qué pasa si un docente tiene 7 grupos? ¿Sí? Me pongo yo de ejemplo. Yo tengo 7, 8 grupos cada semestre. Si de esos grupos estamos hablando de un promedio de 400 alumnos, si yo encuesto a los 400, si encuestan a los 400 y le aplican un cuestionario para ver cómo trabajo, ¿qué va a hacer? Van a describir al 100% lo que opinan mis alumnos y podemos tener una valoración
de cómo soy yo como docente. Pero ¿qué pasa de esos 8 grupos, de esos 400 alumnos, si escojo 4 de cada uno, de cada grupo? Tendría yo 32. Bueno, eso vamos a hablar de 5. Tendría yo 40, estoy agarrando un 10%. ¿Qué puede pasar? Que de esos 5 que agarré de cada grupo, o son los más abusadillos y con los que me llevo mejor y me van a calificar bien. Pero ¿qué pasa con los grupos que no le atiné y agarro a los que no me llevo bien y se sesga, o es a lo que le llamamos, se vicia esa información y ya no va a salir nuestra realidad? Y puedo nada más tener una inferencia de cómo soy como docente, pero no una certeza ni una realidad de cuál es mi función. A mayor certeza que yo tenga de mi población y de mi muestra, yo voy a desarrollar una estadística descriptiva o una estadística inferencial o inductiva. Actividad 3, página 16. Esta actividad también está en Classroom, tiene su archivo de Excel, ya está transcrito ahí. Pueden escribir, de hecho van a escribir sobre él qué tipo de variable, por ejemplo, número de computadoras por hogar, qué tipo de variable es ordinal, cardinal, ¿sí? ¿Qué valores puede tener aquí? ¿Sí? ¿Qué valores puede tener, así como la categoría que les dimos, lo tienen que llenar ustedes, ¿sí? Igual todas estas, esta es una tercera actividad, vale 5 puntos para que tengan cuidado y lo puedan realizar, ¿sale? Estamos en contacto.